gracias por estar Muy de bien, nuevo gracias. con nosotros. Un gusto. Bienvenido. Hay un tema que usted en una oportunidad hace mucho tiempo nos trató y que nos lo han vuelto a pedir, que es qué pasa que a veces pareciera como que progresan los malos y a los buenos les va mal. Eso, dicen ellos, frente a la luz de la fe, pareciera como que tiene un tornillito que hay que apretar. Así que la palabra es suya. Está bien. Es de las preguntas más difíciles realmente de contestar, incluso desde la fe cristiana, pero también desde la experiencia humana. Porque es muy frecuente que nos pregunten a los sacerdotes, charlando entre amigos, ¿por qué sufren inocentes? Y al mismo tiempo, paralelamente, la pregunta de ¿por qué prospera tanto gente mala? Siempre hay que tener un poquito de precaución al poner esos adjetivos, ¿no? El inocente o el malvado, porque acá en la tierra nosotros no tenemos la mirada de Dios que sabe perfectamente quién realmente es bueno moralmente o quién es malo. Nosotros podemos tener impresiones, sospechas, evidencias a veces, pero pocas. En los matrimonios a veces se habla del cónyuge inocente y del cónyuge culpable. Mi experiencia es que normalmente los dos tienen culpas en algún aspecto. Negligencias a veces ¿Verdad? que pueden ir. Sí. Pero, digamos, haciendo esa salvedad, es verdad que hay gente inocente en el sentido de que no han hecho grandes barbaridades, que sufren muchísimo. Y hay personas que pueden ser políticos corruptos, narcotraficantes, criminales, que tienen bienes, casas, viajan y parecen gente que disfrutan la vida. Entonces se produce un escándalo. Y ese escándalo no está ajeno en absoluto, incluso a la persona de mucha fe. Miren, para que vea hasta dónde, siempre traigo la Biblia. Los que ya nos conocen saben que yo ando armado de la Biblia para Es que una no buena falten, herramienta. para que no falten los argumentos desde la fe. En el Antiguo Testamento, en el maravilloso libro de los Salmos, hay un salmo, el 73 de Asaf, que dice algo que todos de vez en cuando en la vida decimos. Este salmo está escrito unos 1000 años antes de Cristo, a 3000 años de nosotros. Por poco mis pies me extravían. Nada faltaba para que mis pasos resbalaran. Estaba envidioso de los arrogantes y de ver la paz de los impíos. No, para ellos no hay congojas. Tienen el cuerpo sano y rollizo, gordito. No comparten la pena de los hombres, no son atribulados como los demás seres humanos. Se visten con un collar de orgullo, etc. Van diciendo cosas. Sonríen, pregonan la maldad, hablan altivamente de violencia y su lengua se pasea por la tierra. Va diciendo todo tipo de cosas. Este hombre está escandalizado. Es un escritor sagrado, pero está escandalizado porque hay malvados, digamos, que prosperan. Lo mismo le pasa al santo Job en el Antiguo Testamento. Ese hombre que sí, podemos decir que era un hombre inocente, por lo menos por lo que cuenta el libro, Job era un hombre que no solo rezaba, hablaba con Dios cada día, sino que ofrecía sacrificios pacíficos por sus hijos, por si ellos también habían pecado. Y se nos habla de que Satanás le pide permiso a Dios para tentarlo, para ponerlo a prueba. Y le vienen una serie de desgracias inmensas. Y llega un momento en el que Job, que se dice que nunca pecó con la boca de palabra, hay un momento en que él se pregunta, hablando con sus amigos que le vienen a visitar, en el capítulo 21 dice, ¿por qué siguen viviendo los malvados? ¿Por qué envejecen en paz y crecen en poder? Y su descendencia parece que se afianza, y sus hijos se afirman aún más delante de nuestros ojos. Sus casas parecen en paz, y así va contando de todo. Y llega un momento en que dice que estos malvados son malvados en el sentido de que son ateos, que desprecian a Dios, como ahora pasa mucho entre personas que de alguna manera tienen ídolos, adoran otros dioses, ¿verdad? Para muchos su gran ídolo es el poder, y por conseguir poder
barren con cualquier persona, con cualquier cosa. La ambición. Por ambiciones, por algún tipo de placeres o de dinero. ¿No? Y dice, con todo, ellos dicen, Dios, que esté lejos de nosotros. No queremos conocer tus caminos, le dicen a Dios, o sea, tus mandamientos. ¿Quién es el Dios poderoso para que le sirvamos? No está en sus propias manos su propia aventura. O sea, que se vaya él con lo suyo. ¿Cuántas veces la lámpara de los malos se apaga, sin embargo, dice Job? Y también la desgracia irrumpe sobre ellos. Aquí Job hace una observación que luego Santo Tomás de Aquino la comentaba en su libro sobre Job, que nos ayuda a plantear este problema del sufrimiento de los inocentes y de la prosperidad de los malvados con prudencia. Y Santo Tomás dice, no siempre les va bien a los buenos. Tampoco es verdad que siempre les va mal a los malos. A veces les va mal a los malos y a veces les va bien a los buenos, indiferentemente. De modo que no hay que hacer como una especie de definición absoluta de que los malos prosperan, no siempre. Ni que a los buenos siempre les va bien, tampoco es verdad. Estamos en un mundo que es de misterio. Yo diría que los que somos cristianos tenemos que tener siempre la prudencia de pensar, hay cosas buenas, incluso en mis más grandes sufrimientos. De modo que no puede ser una queja continua en mi vida hacia Dios. Pero es verdad que los malos prosperan, por lo menos los malos en nuestra opinión, que parecen ser gente que ha hecho mucho mal y que está como siendo bendecida. Acá la respuesta que da también el catecismo de la Iglesia Católica, que también lo traigo con frecuencia, ¿no? Es que los caminos de Dios son misteriosos, pero que hay una verdad que está revelada, que todo lo que pasa en la vida humana es para bien y para que se salven todos los hombres, todo tipo de sufrimiento y de injusticia. Aunque acá en la tierra no siempre comprendamos todo el curso de los acontecimientos. El mal, lo que realmente es mal, lo que realmente es sufrimiento, es lo que se llama el pecado. A eso sí hay que tener miedo. Miren cómo dice el libro del Apocalipsis, el último libro de la Revelación, al final del libro, en el capítulo 22, dice San Juan, es el misterio de la vida. Le dijo, no selles, es decir, no ocultes las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga cometiendo injusticias. Es como una ironía, ¿verdad? Que el manchado se siga manchando, que el hombre justo siga practicando la justicia y que el santo se siga santificando. Mira que vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sus obras. O sea que está todo tenido en cuenta. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por la puerta de la ciudad eterna. Pero fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras, todos los que aman y practican la mentira. O sea, lo que nosotros llamaríamos los malvados serán expulsados. En San Mateo, en el capítulo 25, se dice que Cristo les dirá un día, a los que han prosperado con maldades, les dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Linda cosecha. O sea, qué negocio. O sea que tenemos que hablar más de este asunto porque el sufrimiento del inocente tiene una explicación muy grande, que a continuación lo veremos. Pero por el momento es bueno saber que lo que se llama prosperidad no es más que un pequeño reflejo de lo que nosotros llamamos la salvación eterna, el cielo. Eso sí que es que a uno le vaya bien, haberse salvado. Y lo que llamamos la prosperidad de los malvados es una especie de engaño, porque parece que es felicidad, pero es algo que termina en esas palabras terribles, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. O sea, el que se condena, al que Dios le dice maldito, esa persona no se puede decir que prosperó, sino que vivió en una especie de pesadilla
con minúscula para pasar a vivir en una pesadilla con mayúscula, eterna, ¿no? Lo importante es la salvación eterna. Y aquí en la tierra el Señor da mucha paz a los inocentes que sufren. Eso parece que no es así, pero cuando uno vive dentro de la verdad cristiana, sabemos que aunque sufrimos a veces injusticias terribles, fíjense en lo que estamos viviendo en la actualidad, familias destruidas por la droga, ¿verdad? Gente que ha hecho dinero, que está haciendo muchísimo dinero, gente que prospera con, no sé, con el comercio de las armas, fomentan guerras, necesitan vender armas, o sea, necesitan gente que se mate. Gente que prospera con mentiras, con corrupción, que se quedan con los fondos de los jubilados, tantas cosas. Esa gente parece que prospera. En realidad, a los ojos de Dios, están acercándose al momento en que van a recibir estas palabras que dicen, apártense de mí, malditos. En cambio, a los que vivieron, incluso sufrieron, perdonando y rezando por sus enemigos, les dirá, entren conmigo al cielo, que les tiene preparado mi Padre. O sea, el planteamiento general más o menos es este, pero después hablaremos un poco más del valor del sufrimiento del inocente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y volvemos. Muy bien. Bueno, estábamos diciendo, Padre, entonces, que lo que cuenta no es esta vida terrena, por larga que pueda ser y próspera que pueda ser, sino la eterna, la futura, la definitiva, y donde no va a haber proporción entre lo que se pueda haber cosechado acá, humanamente hablando, en lo material, comparado con lo que se va a recibir después. Sería así la cosa. Sí. Pero siempre aclarando que es posible tener prosperidad en una tierra buena y santa. Claro. ¿No? También en la historia de la Iglesia hay santos que han sido ricos y están canonizados, que han sido poderosos, reyes, sí, claro, príncipes, ¿no? Y incluso en el siglo XX están en proceso de canonización 2 reyes, el príncipe Balduino de Bélgica, y ya está beatificado el último emperador del Imperio Austrohúngaro, que murieron los 2 en el siglo XX. Con lo cual, en la tierra, también dentro de la prosperidad se puede vivir santamente, ¿no? Pero hay un misterio que siempre está presente. Hay personas que claramente son muy buenas y sufren mucho. Para los que llegaron a conocer la vida de Juan Pablo II, tienen un ejemplo claro de un muchacho que nace en una familia muy buena en Polonia y empiezan a pasarle lo que llamaríamos desgracias desde muy chico. Se le muere su hermana a la que no llega a conocer, después la mamá cuando era un chico de 10 años, luego el hermano mayor, su único hermano mayor, apenas se recibe de médico, se contagia, muere. El resultado es que a los 18 años solo le queda el papá, que además estalla la guerra mundial, barre con toda Polonia, y su padre muere de una manera que parece que fue entre cardíaco y de hambre. Y Juan Pablo II, que entonces tenía 18, 19 años, es atropellado por un camión del ejército alemán, tiene una conmoción cerebral, casi muere. Se las ligó todas. Uno va viendo su vida y uno dice, pero... Sí, claro, claro. Además, siempre sonriente, con buen humor, ¿no? Uno dice, pero este es un hombre bueno, un hombre de Dios, que no hace más que pasarle desgracias. Bueno, hay una respuesta que la trae San Pablo de su propia experiencia. Porque San Pablo, como se dice en Argentina, parece que era yeta, porque los que estaban cerca de él y él mismo les iba mal con muchísima frecuencia. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, San Pablo, hay un momento en el que cuenta las cosas que le ocurrían mientras iba extendiendo la buena nueva de la doctrina de Dios, que es que Dios en persona había venido a este mundo y se quedó en Eucaristía, y que arregló el problema del pecado y del perdón, ganándonos Él el perdón con sus sufrimientos. Y por predicar esto era perseguido atrozmente. Miren lo que dice. Más que los otros apóstoles en trabajos y en cárceles, mucho más en azotes. 5 veces
recibí de los judíos 40 azotes menos uno. ¿Se acuerdan? Los que hemos visto la película de Mel Gibson sobre la pasión, tenemos una idea de lo que es una flagelación romana, ¿no? Es un horror. Hay mucha gente que no ha podido ver esa película porque no podían tolerar ver la atrocidad. Bueno, a Cristo lo flagelaron una vez así. San Pablo fue 5 veces flagelado de esa manera. No tenía nada sano en el cuerpo. Además dice, 3 veces fui azotado con varas, que era esa especie de tortura. El varazo era como un corte de cuchillo, donde golpeaban con la vara, quedaba abierta la carne, ¿no? Era un castigo feroz. Una vez fui lapidado, o sea, lo condenaron a muerte simplemente por predicar el Evangelio, y le aplastaron la cabeza con piedras, pero no murió, con lo cual tenía que tener cicatrices, marcas horribles. 3 veces naufragué, un día y una noche la pasé flotando sobre el abismo del mar, etc. Uno dice, pero la gente se preguntaba, ¿será un hombre de Dios? ¿O estará siendo castigado por algún motivo secreto que no conocemos y parece bueno y no lo es? Era desconcertante. Y él da la respuesta a los colosenses. En el capítulo 1 les dice, miren, que es tan importante por el sufrimiento del inocente. Ahora, en esta vida, me alegro por los padecimientos que sufro por ustedes y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, a favor de su cuerpo, que es la iglesia. O sea que cuando un inocente, una buena persona sufre y lo ofrece, lo está ofreciendo por la salvación de otros que a lo mejor son unos grandísimos sinvergüenzas. Es lo que hizo Cristo, el gran inocente, cuando murió. Él ofreció su vida santa como moneda de pago a Dios Padre para que nos perdonara a nosotros, que éramos todos pecadores y que hemos hecho y hacemos pecados de todo tipo, ¿verdad? Juan Pablo II, en uno de sus accidentes, cuando se quebró el fémur y apareció en la clínica Gemelli en Roma, saludando con su sonrisa de siempre, dijo, estos días he estado meditando en las palabras de San Pablo. Ahora me alegro por mis padecimientos, que los soporto por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Uno podría decir, la pasión de Cristo es de Dios mismo en la tierra. ¿Qué le puede faltar? Y es que por el misterio del cuerpo místico sabemos que Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. Y la pasión también pasa por los miembros, que son los más buenos, los más santos, la Virgen Santísima, la más inocente, y la que tanto sufrió. Son los que consiguen el perdón de la gente más malvada. De modo que muchísima gente que ha hecho maldades muy grandes en la tierra, en este momento pueden estar perfectamente en el cielo. Porque a último momento se convierten, porque hay inocentes que están ofreciendo sus sufrimientos para conseguir el perdón de los más pecadores. Es como una reparación que hacen de alguna manera por lo que han hecho otros. Sí, y es una magnanimidad una de amor. Forma de decir. No sé. Es una santidad de vida. Claro, claro. ¿No? Eso los sacerdotes tenemos ocasión de conocerlo continuamente. Matrimonios con problemas dificilísimos, personas solitarias con un cáncer, que no tienen quien las cuide, chicos abandonados, que tienen esta luz encendida, maravillosa. Yo ahora me acuerdo de una chiquita que se llamaba Alexia, que murió de cáncer a los 14 años, que decía a su mamá, y la mamá no le entendía, yo soy pastora. Y la mamá decía, ¿por qué? ¿De quién me está hablando de que es pastora? Y el capellán de la clínica donde falleció le decía, es que ella es como Cristo, y ¿quién es esa luz? ¿No? Es el pastor, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Esta niña con cáncer, que terminó muriendo como una santa, estaba como cuidando a las ovejas. Esto que decía San Pablo, ofrezco todo lo que me duele, lo que sufro, por su cuerpo, por el cuerpo de Cristo, que es toda la iglesia. También esa iglesia invisible que está formada por gente que no está bautizada, pero que tienen buena voluntad y que dentro de su desconocimiento de Cristo están viviendo bastante bien y a los ojos de Dios se van a salvar, pero siempre porque hay inocentes que están rezando por la salvación de todos. La iglesia, por ejemplo, reza para que se salven los niños abortados, para que se salven las mamás que los han abortado,
que normalmente tienen una culpabilidad a veces bastante pequeña, pero mucho más por los que los han forzado al aborto. La Iglesia reza por todos para que se salven, no condena a nadie, porque seguimos en esta tradición del sufrimiento del inocente. Se llama la corredención, ¿no? Ayudar a salvarse a otros. Bueno, esto es, digamos, como la explicación que podemos dar aquí en la tierra de cuánto vale un inocente que sufre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los ricos que no se convierten? Ricos malvados que no se convierten. En estos casos, Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, tiene su opinión y dice, como Dios sabe que lo van a rechazar siempre, como dice el Salmo 73, no queremos que Dios se meta en nuestras vidas. Bueno, como sabe que lo van a rechazar siempre y es infinitamente bueno, como sabe que no les va a poder dar la gloria eterna ni la felicidad eterna, sino que los terminarán en el infierno, entonces les permite disfrutar de bienes materiales en la tierra. Entonces, el malvado, el perverso que prospera, está gozando de una bondad de Dios. Le está dando en su bondad lo que puede darle ahora, en estos minutos de vida. Porque no le podrá dar lo que quisiera darle, que es la vida eterna. Y los inocentes que sufren rezan para que se conviertan y vuelvan a Dios antes de morir. Bueno, pero están como el rico Epulón, se divertía mucho, comía mucho, pero ¿de qué le valió todo eso después, no? Sí. Que le fue a pedir a Lázaro que fuera a pedir de palomita mensajera para rescatar a los suyos, ¿no? Así que qué negocio brillante estaba haciendo. Sí, en el caso del rico Epulón, Benedicto XVI ha escrito que no está claro que esté en el infierno, porque está en un lugar donde reza, hace actos de humildad, se preocupa por sus hermanos que están en la tierra. Da la impresión de que está en algún lugar como el purgatorio y que no está totalmente condenado. Porque en su vida está Lázaro, y Lázaro probablemente reza por él, o rezó por él para que no se vaya al infierno. ¿No? Es una exégesis muy interesante. Muy interesante, y muy, ¿no? Sí, y muy cristiana, ¿no? Muy buena. Sí. Bueno, y no sé qué más podría decir, simplemente que sepamos ser agradecidos, ¿no? Con los bienes que nos ocurren, que no son todos males. Claro. ¿No? Bueno, Padre, muchas gracias por su colaboración, muy amable como siempre. Hasta un próximo encuentro, si Dios quiere. Igualmente, será hasta pronto.